Buenas mujeres, buenas drogas, así dice un personaje de 12 monos, un viajero en el tiempo, hablando con un compañero sobre lo que habían sido los 90. Y sí, los 90 fueron una gran transformación en el mundo. El golpe mortal, si se quiere, a aquel capitalismo del bienestarismo. Y comenzó la teoría del derrame, es decir, cuanto más acumulaban las clases dominantes, más dinero iba a haber para el resto de la sociedad. Bueno, y como en todo el mundo los 90 llevaban esa tónica, la Argentina, que es un país muy sensible a los cambios del capitalismo internacional, para tomar como punto de partida la conquista al desierto hasta aquí, siempre ha estado ahí del capitalismo internacional. Y aquí nos tocó un conservador popular de la provincia de La Rioja, don Carlos Saúl Menem, encarar ese proyecto liberal o neoliberal, como se llamaba para la Argentina, disfrazándose primero de un discurso populista y en el segundo mandato mandando directamente el neoliberalismo. Yo les voy a contar algunas cuestiones que corre el riesgo de ser autobiográficas, o mejor dicho, son autobiográficas. Bueno, en el año 89 muere mi madre, que es más o menos la época donde asume Carlos Saúl Menem, y recordamos que en esa época uno de los problemas más importantes era el trabajo. Yo en esa época ya era profesor universitario, ya tenía un trabajo también en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, pero siempre se hacía muy difícil ganar dinero solamente de esa fuente. Esto es la docencia, razón por la cual estaba buscando trabajo de una manera bastante perseverante, sin lograr encontrar trabajo y viviendo en parte de la docencia y en parte también de los ahorros de la familia. Esta es la realidad. Estaba casado, ya tenía mis 2 hijas, primer matrimonio. Bueno, la cuestión es que para apurar un poco la historia y contarles un poco la experiencia mía en el menemato, en todo el menemato, es que en el año 94, ya en la segunda presidencia de Menem, yo, primero consigo trabajo en una galería de arte, ahí donde consigo a mi novia, a mi segunda esposa. Y recuerdo, digamos, que los 90 era una época que había, vamos a decir así, un cierto clima festivo, ¿no? Se salía mucho, había una estética muy especial, digamos, se vivía un clima de fiesta a pesar de que había, digamos, un nivel de endeudamiento impresionante, el trabajo era un problema serio, mucha miseria, en fin. Y es cuando, en realidad, en la época de Menem, es cuando hay un cambio en la academia, en las ciencias sociales, donde se comienza a hablar de la pobreza en vez de las clases sociales, ¿no? O sea, hay una suerte de los científicos sociales tienen que contar pobres para los proyectos del Banco Mundial que venían de la mano de estos proyectos neoliberales en el planeta y en la Argentina, por supuesto, también. Bueno, trabajé en una galería de arte hasta que, en el año 94 ya comienzo a dar clases en el posgrado de Flaxo, aparte de la docencia universitaria. En el año 93, 92, si no recuerdo mal, gano el primer concurso académico como adjunto de la materia Sociología General en la que estoy todavía. Y en el año 94, producto de un conjunto de contactos, como se consiguen los laburos en la Argentina, logro ingresar en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. Claro, un privilegio, ¿no? Porque entro como profesional con lo que se considera una B6, esto implicaba 1.100, 1.200 pesos, que eran $1.200, un sueldo nada despreciable que me permitía ya tomar un respiro importante después de tanto tiempo sin un trabajo fijo, un salario, un sueldo. Y ya estamos bancarizados, en esa época cobrábamos el sueldo por el Banco de Crédito Argentino, que después fue el Banco Francés. Bueno, recuerdo que en esa época además se produjo una gran innovación tecnológica dentro del instituto. Empezamos a atender
a los usuarios. Yo trabajaba en la sala de consultas, lo cual me permitía tener un conocimiento pleno de la producción del instituto, lo cual aprendí muchísimas cosas en mi formación de sociólogo inclusive, ¿no? Los censos, los índices de precios, la encuesta permanente de hogares, bueno, todo eso. Y el instituto en ese momento era un instituto de mucho prestigio a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de América Latina. Era un modelo de la forma de trabajo, era un instituto con mucho reconocimiento. Era en la época del director Montero, un famoso director del instituto. Bueno, la cuestión es que, bueno, que consigo ese trabajo. Bueno, me acuerdo que era una época, como recuerdo, sumamente festiva, en el sentido que teníamos dinero, salíamos mucho y la pasábamos realmente bien. Este es el recuerdo que yo tengo de esta especie de la pizza con champagne. Era un poquito metafórico de aquellos que teníamos ciertos privilegios de tener laburo y tener un salario más o menos importante. Este es el recuerdo que yo tengo de esa época. Este es el recuerdo que me viene a la memoria, más allá de todo lo que significó el menemismo, que esta situación, digamos, de algunas situaciones de cierto privilegio, se debían a un gran endeudamiento, a esa mentira, como casi se le escapa en aquel discurso famoso a Cavallo, del 1 a 1. Y bueno, este es el recuerdo que yo tengo de esa época, que no la recuerdo como un momento en que yo en lo particular lo pasé mal, salvo en la primera parte. En la primera parte sí, entre que buscaba trabajo y demás, sí, pero en la segunda parte realmente fue una época interesante, ¿no? En cuanto a lo que era la vida pública en esa época. Bueno, esto era lo que le quería contar acerca de esto del instituto en ese momento. Digamos, como que pasaba desapercibido. Fue muy distinto en la época del kirchnerismo, que el instituto empezó a hacerse muy famoso, ¿no? Uno empezó a ser un empleado gris hasta firmar autógrafos en la calle por trabajar en el INDEC. Bueno, esto era el recuerdo, esto es lo que le quería contar. Hasta pronto.